¿Cuántos estamos aquí para aprender en esta mañana? ¿Cuántos tienen el corazón dispuesto? Amén. ¿Se escuchó? Vamos a ver cómo va, según va el tiempo. Quiero empezar leyendo una escritura que está en Lucas 5, versículo del 1 al 7. Y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentando enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. Muchos de nosotros ya hemos escuchado esta porción bíblica. Habla acerca de la pesca milagrosa, cuando los discípulos no habían pescado nada. Pero llega Jesús, le pide la barca a Simón Pedro y dice: ok, voy a usar tu barca porque quiero predicar a la gente. Ya nuestro pastor nos había explicado como hace 2 semanas que cuando Jesús estaba, anteriormente no había un micrófono, no había speaker, no había sonido, no había nada. Pero de alguna manera había que predicar la palabra. Entonces Jesús era recursivo, él usaba lo que tenía por ahí. Entonces, ok, yo voy a usar la barca, voy a entrar al agua, las ondas del mar van a llevar todo lo que yo estoy diciendo, y la gente va a escuchar. Pero note algo muy curioso. Dice que la gente estaba como acumulada, estaba ahí hecho, como por decirlo, un círculo, pero estaban como pendientes ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. Dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ellos estaban ansiosos de lo que Jesús iba a hacer. Ya habían escuchado de Jesús, porque ya la noticia de que Jesús había venido, de que estaba predicando la palabra, ya habían escuchado. Ellos estaban ahí, pero tenían todavía esa hambre, tenían esa sed, tenían todavía lo que él iba a decir. Entonces, después de que él sube a la barca, le dice a los apóstoles de que boga mar adentro, o sea, vámonos un poco más adentro a pescar. Los pescadores tenían experiencia. Dice que habían pescado toda la noche, habían lanzado las redes toda la noche, pero no consiguieron nada. O sea, los pescadores ya sabían, ellos conocen los tiempos, qué tiempos es de pescar, qué tiempos no son de pescar, en qué momento tienen que echar las redes, en qué momento ellos van a pescar. Ellos tienen experiencia, ese es su trabajo, eso es lo que ellos viven. Pero más sin embargo no habían pescado nada. Viene Jesús y le dice a Pedro: boga mar adentro y vámonos a pescar. Claro está, Pedro dice: Señor, no hemos pescado nada. Yo he estado toda la noche, hemos trabajado toda la noche, aunque no era la única barca. Dice: hemos trabajado toda la noche y no hemos conseguido nada, no hemos pescado nada, pero en tu nombre lo vamos a hacer, en tu nombre vamos a echar la red. Entonces ahora, aquí hay una diferencia. Por ejemplo, ellos ya estaban toda la noche, gastaron toda la noche tratando de conseguir un pez, tratando de pescar algo, pero no lo consiguieron. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando ellos lo hacen, pero ahora esta vez lo hacen con alguien más. Jesús se sube a la barca. Entonces, por eso yo le he titulado a esta enseñanza: Jesús en la barca. Cuando ellos habían pescado, cuando ellos intentaron pescar, cuando ellos trabajaron toda la noche y no consiguieron nada, estaban ellos.
estaba su conocimiento de ellos, estaba la experiencia de ellos, estaban ellos únicamente solos. Viene Jesús, usa la barca para enseñar y después viene y se van mar adentro y hace que echen las redes. Y acabamos de leer, dice que fue tanto la pesca que ellos obtuvieron ese día que tuvieron que llamar a las demás barcas que estaban a un lado para que viniesen a ayudar, y llenaron tanto su barca, llenaron la barca de ellos. ¿Por qué? Porque obedecieron. Porque nosotros sabemos que cuando hay una presencia, un ejemplo, ellos estaban solos al inicio. Viene Jesús, viene la presencia de Jesús. O sea, donde está la presencia de Jesús, hay obediencia. A donde hay obediencia, hay una bendición. Y eso fue lo que pasó, es lo que acabamos de ver. A donde dice que ellos fueron, echaron las redes y pescaron. Ellos consiguieron lo que ellos anteriormente no habían conocido. Ellos no consiguieron nada de peces, pero después, en el momento que ellos están, que Jesús está en la barca, viene y consiguen los peces en gran cantidad. Dice que fue una pesca milagrosa. Y si usted lo busca en la Biblia, ¿qué es lo que dice el título? La pesca milagrosa, que fue un milagro de parte de Dios. Ahora, ellos estaban en una barca. Normalmente escuchamos, vemos en la Biblia acerca de la barca, porque la Biblia está llena de pescadores, hay barcas. ¿Cuántos sabemos qué es una barca? No es como lo que nosotros imaginamos ahora, una barca grande, un yate grande, un crucero. No, las barcas de ese tiempo no eran así. Las barcas de este tiempo eran hechas a mano, hechas de madera, hechas a mano. Dice que la barca anteriormente utilizaban los pescadores. ¿Para qué? Porque ese era su método de trabajo. Esa era una herramienta de trabajo que ellos tenían, porque ellos vivían a la orilla del río. Entonces de eso se mantenían, de eso comían, de eso se vestían. Esa era la entrada que ellos tenían, los pescadores. Pero eso también tiene otro significado, o como por así decirlo, tiene otro simbolismo dentro de la palabra de Dios. En aquel tiempo usaban la barca para pescar, pero dentro de la palabra de Dios dice, eso tiene otro simbolismo. El simbolismo que hoy en día nosotros lo podemos ver, que eso representa, que la barca representa, es a la iglesia. También representa al pueblo de Cristo, que navega. Normalmente, pues ustedes saben, las barcas navegan, se van mar adentro. Muchas de las veces las barcas se enfrentan a tormentas, se enfrentan a vientos contrarios. Lo leemos en la palabra de Dios, que cuando Pablo estaba navegando, dice que navegaba en vientos contrarios, pero más sin embargo las barcas son resistentes. Y si nosotros vemos que la palabra de Dios hace un simbolismo de que nosotros como iglesia, de que nosotros como personas, de que nosotros como creyentes somos similares a una barca, ¿qué nos está diciendo? Que vamos a tener dificultades, que vamos a pasar tormentas, que vamos a pasar muchas dificultades en nuestro caminar diario. Nosotros sabemos que las cosas no son fáciles. Nosotros sabemos que cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, como que el enemigo nos pone en la mira, tratando de hacer ¿qué? Tratando de destruirnos, la palabra lo dice, que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Entonces, si Jesús nos está haciendo esta comparación de que nosotros somos como una barca, debemos ser fuertes, debemos estar fortalecidos. ¿Por qué? Porque van a venir tempestades, van a venir dificultades en nuestra vida, van a venir tempestades que quizás van a ser fuertes, quizás otras van a ser un poco más ligeras, pero van a venir esos problemas a nuestra vida. Entonces eso es lo que nosotros representa. La barca representa hoy en día, la iglesia representa nuestra vida, pero también puede representar otra cosa. También puede representar nuestra vida, representa nuestra casa, representa nuestra familia, representa nuestro trabajo, puede representar también, prácticamente representa todo lo que está a nuestro alrededor, representa todo lo que está
a nuestro alrededor, representa nuestra vida, dándonos a conocer una cosa, de que si nosotros no estamos fortalecidos, de que si nosotros no somos fuertes, quizás vamos a hundirnos, porque muchas de las veces las barcas se hunden, porque es tanto la presión, es tanto la tormenta, son tantos los vientos, que más adelante vamos a leer acerca de esto, que tuvieron muchas experiencias a los discípulos estando con Jesús en medio de la tormenta. Y ahora quisiera leer en Marcos 4:35 al 41, habla acerca de, dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos otra historia acerca de una barca, el agua, una tempestad. Jesús está con los discípulos. Dice, pasemos al otro lado. Estamos aquí, ok, vamos ahora, vámonos a irnos allá. Hay algo muy importante con esta frase, lo que estaba diciendo Jesús. Primeramente, dice que estaba en la noche. Dice así, cuando llegó la noche les dijo. Y muchas de estas tempestades, si ustedes se ponen a analizar en la Biblia, muchas de estas tempestades sucedían en las noches. Muchas de las tempestades que ellos experimentaron sucedía en la noche. Vamos a ver qué quiere decir o qué significa, por así decirlo, noche. Yo creo que hace como 2 semanas Pastor nos enseñó acerca de qué es la noche, qué es las tinieblas. Las tinieblas simplemente es la ausencia de luz. Simplemente la ausencia de luz. También puede simbolizar como oscuridad, peligro, confusión, vulnerabilidad. La noche, cuando uno, pongámoslo así de esta manera, en la noche la visión que nosotros tenemos no es la misma que tenemos en el día. En la noche nosotros somos más vulnerables. ¿A qué? A recibir un ataque. Si nosotros, digamos, salimos en la noche a un lugar a donde nosotros no conocemos, somos vulnerables. ¿Por qué? Porque estamos caminando en la noche a donde hay oscuridad, a donde nuestra visión no logra ver lo que nosotros vemos normalmente en el día. Entonces nosotros somos más vulnerables en la noche. Entonces las tempestades que estamos viendo sucedían en las noches. Sucedía no en el día, sino esta es la que estaba sucediendo precisamente en la noche. Pero hay algo muy importante que él dice: pasemos al otro lado. Cuando Jesús hace de decir esta frase, pasemos al otro lado, él estaba afirmando 2 cosas. La primera es cuando dice pasemos, o sea, él ya afirmó, vamos a llegar al otro lado. Él no dijo, vamos a ver cómo está el agua, no sé cómo vaya a estar ahí en el medio del mar, y si no se puede pasar, pues nos regresamos. No, él no dijo eso. Él afirmó y dijo, pasemos al otro lado. Ellos tenían que llegar a ese lugar y dijo, ok, pasemos al otro lado. La otra cosa que Jesús quiso decir con esta frase, él habla en plural, pasemos al otro lado. Estaba tratando de decir que yo voy a estar contigo. Él sabía de la tormenta, él sabía lo que iba a pasar, él sabía lo que se iban a enfrentar, él sabía lo que iba a acontecer, él sabía todo, pero más sin embargo él dice, pasemos al otro lado.
primeramente afirma que van a llegar al otro lado, sin importar lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque él ya sabía. Afirma que van a pasar al otro lado y también le dice que yo voy a estar con ustedes. Jesús les afirma que Él va a estar con nosotros. ¿Cuándo? En el momento de la dificultad, en el momento del problema, en el momento de las tempestades que se vienen en nuestra vida. Él asegura y afirma que Él va a estar con nosotros. Muchos de nosotros ya hemos experimentado esa frase, que en el momento del problema Jesús ha estado ahí. En el momento de la angustia Jesús ha estado ahí. En el momento que nos hemos quedado sin trabajo, Jesús ha estado ahí. En el momento cuando quizás no hemos tenido que comer, de alguna manera Jesús ha estado ahí. De alguna manera Él ha estado ahí. Entonces, cuando Él dice pasemos al otro lado, Él estaba afirmando eso. Muchas de las veces nosotros no creemos 100% en Dios. Cuando Él está diciendo o está afirmando que vamos a pasar, que vamos a llegar, eso fue lo que pasó con los discípulos. Dice que cuando ellos estaban en medio de la mar, pero a Jesús se le ocurrió algo. Dice que Jesús se acostó a dormir. Habían dicho vamos a pasar al otro lado. Mientras ustedes, acuérdense que las navegaciones antes no tenían un motor, no tenían un empuje, sino que había hacerlo a mano. Entonces, mientras ustedes reman, pues yo me voy a echar un sueñito, ¿no? Eso fue lo que dijo Jesús. Y curiosamente dice que Jesús se va a dormir en la popa. La popa es un lugar, digamos, es la parte posterior del barco. Jesús se fue a acostar ahí, se fue a descansar. Aunque él sabía lo que iba a pasar, pero dijo, me voy a echar un sueñito. Él estaba acostado, él estaba durmiendo, a donde estaba la parte posterior del barco. Ahí dice, o ahí normalmente se encuentra lo que es el timón, lo que dirige, lo que controla el barco, o en este caso la barca. Pero en medio de la noche, en el momento cuando Jesús estaba descansando, se desata una tempestad. Dice que vino una tormenta de viento. Los discípulos empezaron a asustar. ¿Y quién no se va a asustar? Se empezaron a asustar, que empezaron los vientos, que ya la barca se estaba hundiendo, pero Jesús estaba dormido. ¿Por qué Jesús se acostó a dormir? ¿O por qué Jesús tomó ese momento o ese espacio para dormir? Porque Él tenía confianza en Dios. Él tenía confianza en el Padre. Él tenía la confianza de que Él iba a llegar al otro lado. Él tenía la confianza de que aunque se levante en tormenta, aunque la tormenta se iba a levantar, pero Él iba a llegar a su destino. Él iba a pasar al otro lado. Pero más sin embargo, los discípulos les faltó creer. Ellos ya habían visto muchas cosas. Anteriormente ellos ya vieron el milagro, lo que hizo con la barca acerca de la pesca milagrosa. Ya habían visto que Él había alimentado a los 5,000 hombres, sin contar las mujeres, con 2 peces y 3 panes. Ellos ya habían visto todo eso. Pero más sin embargo, en el momento que cuando la tempestad se levantó, ellos tuvieron miedo. Y fueron y le despertaron a Jesús diciendo, que ya me perdí. Fueron y le despertaron a Jesús diciendo, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo a la mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? ¿Por qué muchas de las veces cuando se levanta algo en contra de nuestra vida, por qué nosotros nos preocupamos? Esa es la naturaleza humana, esa es nuestra naturaleza. Por tener nuestra naturaleza nosotros nos preocupamos.
Pero nosotros, en el momento que se levanta digamos, un problema en nuestra vida, claro que viene la preocupación, claro que nosotros nos preocupamos, pero en ese mismo momento nosotros debemos analizar quiénes somos nosotros, quién está con nosotros, quién está en mi vida, quién está en mi barca, quién está gobernando mi barca. Muchas de las veces a nosotros se nos olvida quién está con nosotros. A ellos se les olvidó que en la barca estaba el que alimentó a 5,000, que en la barca estaba el que sanó a muchos enfermos, en la barca estaba aquel que hizo el milagro de la pesca milagrosa. A ellos se les olvidó y se asustaron. Y yo les decía, ¿y quién no se va a asustar al estar nunca he estado? Pero ¿quién no se va a asustar estar en medio del mar, y más aún si no sabes nadar como yo? Estar en un lugar prácticamente a donde vas a ver la muerte, porque no hay a dónde correr, no hay a dónde ir. Si eres un buen nadador vas a sobrevivir, pero quizás no por mucho tiempo. Pero más sin embargo, ellos se asustaron. Ellos tenían experiencia, no era la primera tormenta que ellos estaban pasando. Ellos vivían, como les decía, ellos trabajaban en el mar, ellos conocían el mar, pero más sin embargo ellos se preocuparon, más sin embargo ellos, dice que se amedrentaron, prácticamente dijeron, Señor, despierta que nos estamos muriendo y tú dormido. Pero más sin embargo, mire, aunque ellos estaban con Jesús, aunque ellos estaban ahí, ellos no habían buscado a Jesús de un principio. Jesús estaba tranquilo, Jesús estaba descansando. Al momento, ya casi al final, dice, cuando ya estaban casi, el barco se estaba hundiendo, buscaron a Jesús. Y eso sucede muchas de las veces con nosotros. Muchas de las veces nosotros estamos en un problema, estamos ahí, estamos llorando, muchas de las veces estamos ahí clamando, pero nunca, muchas de las veces nosotros estamos, como por así decirlo, pensando, preocupando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo dinero quizás para pagar la renta. ¿Cómo lo hago? ¿A quién pido? ¿Con quién voy a hablar? Y quizás a lo último, o por la última, ¿cómo se diría? A lo último buscaríamos a Dios. A mí me ha pasado que cuando he tenido un problema, muchas de las veces yo he querido solucionar el problema en mi conocimiento, en mi esfuerzo, pero ya cuando no he podido, he ido donde Jesús. Y cuando debería ser completamente lo contrario, viene un problema a mi vida, Jesús, porque Él es el único que me va a poder ayudar, Él es el único que me va a poder salvar, Él es el único el que me va a poder sacar de ese problema. ¿Por qué? Porque Él conoce mi vida, Él conoce mi presente, Él conoce mi pasado y también me conoce mi futuro. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban en la barca, Él ya les había afirmado eso. Él ya les había dicho, pasemos al otro lado, vamos a llegar, sin importar qué, vamos a llegar al otro lado, vamos a llegar al lugar a donde nosotros tenemos que llegar. Pero más sin embargo, ellos se olvidaron de lo que Jesús había afirmado. Muchas de las veces nosotros quizás nos sentimos así. Muchas de las veces nosotros quizás no, o quizás escuchamos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. Y escuchamos en una canción, en una alabanza, leemos la palabra, y ahora con la tecnología que hay hoy en día, ya no tienes específicamente que estar llevado la Biblia. Lo tienes en el teléfono, lo tienes en una aplicación, lo tienes en el reloj, donde sea. Lo podemos hacer, lo podemos leer, podemos escudriñar la palabra. Pero otra cosa es ponerlo en práctica. Y en el momento que cuando nosotros nos toca ponerlo en práctica, muchas de las veces dudamos. Muchas de las veces no creemos de lo que nosotros hemos leído, de lo que el Señor nos ha dicho. Muchas de las veces nosotros no creemos acerca de eso, no creemos la palabra. Muchas de las veces nosotros no entramos a un lugar nuevo por estar acostumbrados al lugar viejo. Porque hubo como una transición
Cuando Jesús estaba diciendo, pasemos al otro lado, ellos dudaron, ellos temieron al ver lo que estaba pasando. Su mirada no estaba en Jesús, su mirada estaba en la tormenta. Su mirada de ellos estaba en el problema. Muchas de las veces nosotros nos enfocamos en el problema. Muchas de las veces nosotros nos enfocamos en la situación difícil y no nos enfocamos en lo que realmente deberíamos de enfocarnos, que es Jesús. Muchas de las veces nosotros perdemos el enfoque. Así como le estaba diciendo, que en la noche nosotros somos más vulnerables. ¿Por qué? Porque nuestra visión no llega muy lejos. Pero más sin embargo, donde hay luz, la visión nuestra es extensa, nuestra visión se expande. Y por eso la palabra dice que nosotros somos luz. La palabra dice que nosotros somos luz del mundo. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús? Que nosotros somos aquellos que el mundo está puesta la mirada en nosotros. Si nosotros estamos apagados, nosotros no vamos a alumbrar. Pero más sin embargo, si nosotros somos luz, nosotros vamos a alumbrar al mundo. Porque el mundo vive en oscuridad. El mundo afuera está en oscuridad. Vemos lo que está pasando, vemos lo que está sucediendo. Y nosotros, la iglesia, somos la luz. La iglesia de Cristo es la luz del mundo. La palabra lo dice. Hemos leído, hemos estudiado y la palabra de Dios lo dice. Entonces, si nosotros no caminamos en la luz, nosotros no estaríamos alumbrando. Así como esa luz que me alumbró ahora. Entonces es necesario que cada uno de nosotros analicemos nuestras vidas. Cada uno de nosotros analicemos de lo que estamos haciendo. ¿Estamos realmente creyendo en la palabra de Dios? ¿Estamos realmente caminando en la voluntad de Dios? ¿Estamos creyendo lo que la palabra de Dios está diciendo? Ahora bien, muchas de las veces el llamado de Dios, todos tenemos un llamado. Cada quien y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Todo mundo tiene un llamado de parte de Dios. Y muchas de las veces ese llamado no se llega a cumplir en nuestra vida simplemente por la falta de fe. Simplemente por la falta de que nosotros no creemos a veces lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor está hablando acerca de nosotros. Muchas de las veces a nosotros nos cuesta creer. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos como que no va a pasar, lo vemos como que no va a suceder, lo vemos como casi imposible llegar a cumplir lo que Dios ha dicho sobre nuestra vida. Yo no sé cuál es tu llamado, yo no sé qué es lo que el Señor te ha dicho, yo no sé lo que el Señor ha estado hablándote, yo no sé lo que el Señor te está hablando. Simplemente nosotros debemos creer. Creer porque Él lo ha dicho. Así como Él afirmó a los discípulos diciendo, vamos a llegar, vamos a pasar, yo voy a estar contigo, yo voy a estar con ustedes. En la misma manera el Señor nos está diciendo ahora, vas a llegar a cumplir tu llamado, independientemente de lo que pueda pasar, porque se pueden levantar tempestades, se pueden levantar muchas cosas, tratando de detenerte, tratando de no llegar al lugar a donde nosotros tenemos que estar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros debemos tomar una decisión. Nosotros como personas decidimos qué vamos a hacer. Nosotros tomamos la decisión si vamos a pasar al otro lado o nos quedamos desde aquí. ¿Estamos acostumbrados aquí o vamos a llegar allá? Nosotros, o es nuestra decisión pasar al otro lado y no quedarnos en el mismo lugar. Es nuestra decisión si nosotros avanzamos o nos detenemos. Es nuestra decisión si nosotros continuamos caminando o simplemente retrocedemos y nos echamos para atrás. Esa es nuestra decisión. Es nuestra decisión de mirar hacia el frente y no de mirar al pasado. Es nuestra decisión. Nosotros debemos tomar la decisión. Es nuestra decisión si nosotros continuamos o nosotros nos quedamos. ¿Por qué? Porque la vida está llena de decisiones. Y el Señor nos ha enseñado a tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un manual de vida, que es la palabra de Dios.
Ese manual de vida que nosotros tenemos nos ayuda a tomar las decisiones correctas, nos ayuda a que nosotros avancemos, nos ayuda a que nosotros continuemos y no quedarnos en el lugar quizás a donde estamos. Muchas de las veces nosotros nos acomodamos en el lugar a donde estamos. No queremos salir de la zona de confort, como se dice. No queremos avanzar, ya sea por miedo, ya sea por temor, ya sea por no creer, ya sea por no tener la confianza, ya sea por no confiar en lo que el Señor está diciendo. Y muchas de las veces nosotros nos estancamos, no somos nosotros, no es el diablo. Muchas de las veces nosotros mismos no queremos avanzar, no queremos continuar. Como les decía, ya sea por miedo, ya sea por temor, ya sea por alguna circunstancia que se nos pasó o por algo que aconteció en nuestra vida, nosotros no queremos avanzar, no decidimos avanzar mucho más allá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa naturaleza. Pero Dios, que llegó a nuestra vida a través de Jesús, nos ha cambiado, nos está cambiando, Él nos va a cambiar. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo correcto, para que nosotros tomemos decisiones que van a transformar nuestra vida, y no únicamente nuestra vida. Acordémonos que nosotros no estamos solos. Muchos de nosotros somos padres de familia, tenemos nuestros hijos. Las decisiones que nosotros vayamos a tomar hoy en día van a afectar el día de mañana de nuestros hijos. Las decisiones que nosotros como padres que tomamos ahora, es como decir, si yo no decido avanzar, me voy a quedar acá, me voy a estancar, y mis hijos, mi descendencia que viene, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque los hijos van a ver lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros avanzamos, si cumplimos el llamado, si trabajamos dentro del llamado que el Señor tiene para nosotros, nuestros hijos van a ver. Nuestros hijos nos están mirando. Ellos van a ver lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros nos quedamos, nos estancamos, no continuamos, no avanzamos, ellos tampoco lo van a hacer. Ellos tampoco van a continuar. ¿Por qué? Porque ellos están viendo lo que nosotros hacemos. Entonces vamos a leer en Marcos 6:45 al 51. Habla acerca de otra historia a donde ellos tuvieron que enfrentar otra tempestad más fuerte, otra tempestad prácticamente que casi acaba con ellos, los discípulos. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, otra vez la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario. Aquí hagamos un pequeño paréntesis. Dice que Jesús vio a los discípulos que estaban remando con fatiga, ya estaban cansados. ¿Por qué? Porque los vientos eran contrarios. Dice que ellos habían, la Biblia dice, en el libro de Juan habla de que ellos habían remado como aproximadamente entre 25 y 30 estadios. En nuestro lenguaje sería más o menos como 4 o 5 kilómetros habían remado. Dice que normalmente remar entre 4 o 5 kilómetros se toma entre 30 o 40 minutos. Entonces, prácticamente los discípulos estaban bastante ya adentro del mar. Ellos estaban ya cansados, ellos estaban agotados, pero asimismo Jesús les había dicho que ellos iban a llegar al otro lugar, a la otra ribera. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. La cuarta vigilia está más o menos entre las 3 a 6 de la mañana. Más o menos en ese horario era lo que estaba pasando eso. Viéndoles a ellos, dicen, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron.
porque todos le veían y se turbaron nuevamente. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Nuevamente, es otro evento, no es el mismo de que ellos estaban pasando. Jesús les dice: vayan, yo voy a despedir a la gente. En el contexto de este versículo habla acerca de que Jesús, cuando alimenta a las 5,000 personas, Él estaba despidiendo a la gente y le dice: ok, ustedes adelántense, yo ya les alcanzo. Los discípulos, no sé por qué le preguntaron: ¿cómo vas a ir? ¿En qué barca vas a ir? Simplemente ellos se fueron. Dice que Él, después de despedirles, subió al monte a orar. La vida de Jesús era una vida de oración. La vida de Jesús era estar conectado con el Padre. La vida de Jesús era estar en comunión con Dios, era estar en comunión con el Padre. Después de haber alimentado a los 5,000, dijo: ok, voy a orar, voy a subir al monte, voy a orar. Ustedes adelántense, yo los alcanzo. De alguna manera los alcanzo. No les dijo cómo los iba a alcanzar, pero yo los alcanzo. Después de haber orado, viene Jesús, los mira que ellos están fatigados, pero ahora viene de una manera diferente. Ahora viene y camina sobre el agua. Casi todo el mundo sabemos esta historia, que cuando Jesús caminó sobre el agua, dice que, como le estaba diciendo apenas, ya habían entrado mar adentro, como por 40 minutos, o sea, ya estaban bastante adentro. Y nuevamente pasa eso, nuevamente ocasiona y se levanta una tormenta. Dice que se levantó los vientos, porque entonces cuando ellos estaban remando eran vientos contrarios, les era más difícil, les era más complicado. Ellos estaban cansados, ellos estaban físicamente cansados. Eran como a las 3, 4 de la mañana, tenían sueño, querían dormir, querían ir a descansar, querían llegar. Pero más sin embargo, ellos están enfrentando eso. Ellos están viendo, ellos están avanzando, pero no pueden avanzar en la manera que ellos debían haber avanzado. ¿Por qué? Porque los vientos eran contrarios. Los vientos que ellos estaban enfrentando eran contrarios. Y dice que a lo largo ellos vieron que alguien venía. No lo reconocieron al inicio. Como les decía, eso pasó en la noche. Ellos lograron ver algo que venía sobre las aguas. O dije: oh, un fantasma. ¿Por qué? Porque la visión, como le decía, en la noche la visión nuestra no es tan extensa. En la noche la visión no podemos mirar mucho más allá de lo que nosotros podemos ver en el día, cuando hay luz. Entonces la visión de ellos no alcanzaron a ver que era Jesús. Simplemente dijeron: oh, es un fantasma, y se asustaron. Dice que se amedrentaron, se asustaron y dijeron, y Jesús tuvo que hablar y dijo: no se preocupen, soy yo. No se preocupen, aquí estoy. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban asustados nuevamente. Ellos ya estaban preocupados, ellos ya estaban angustiados, y ellos ya estaban pasando una tormenta, y ahora vemos un fantasma. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El mar es peligroso, estamos en la madrugada, no sé qué va a pasar con nosotros. Y nuevamente, acordemos que apenas cuando Jesús estaba despidiendo a la gente, ellos apenas habían visto el milagro de alimentar a los 5,000. Hace 5 o 6 horas atrás ellos habían visto un tremendo milagro cuando Jesús les alimentó a los 5,000 personas, 5,000 varones, dice, sin contar ni mujeres ni niños, con 2 peces y 3 panes. Un milagro sorprendente. Pero en el momento cuando se encuentran con el problema, otra vez se le olvidó Dios, otra vez se les olvidó Jesús. Porque Jesús les había dicho: vamos a ir allá a la ribera, adelántense ustedes, yo los alcanzo. Nuevamente estaba diciendo: yo voy a estar con ustedes, yo estoy con ustedes, yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar con vosotros. Pero más sin embargo ellos nuevamente se amedrentaron y tuvieron miedo. Entonces eso fue en el momento más o menos como la 4ª vigilia, como les decía, entre la madrugada.
Pero hay algo muy importante, que cuando ellos miran a Jesús, cuando ellos observaron que era Jesús, cuando Jesús confirmó de que Él estaba allí, ellos se alegraron. Y eso lo vemos en Juan 6:21. Y dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde ellos iban. Algo muy importante, dice, cuando ellos con gusto le recibieron. ¿Por qué? Porque estaban asustados. Dice, entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde ellos iban, a la tierra donde ellos iban. Ellos le recibieron con gusto al Señor en su barca. Y hoy en día yo te pregunto, ¿cuál es la barca tuya? ¿En qué barca tú estás subida? ¿Cuál es tu vida? La barca tuya, la barca de nosotros puede ser, como les decía, puede ser nuestra casa, puede ser nuestra familia, pueden ser nuestros hijos. Y si Jesús está ahí, debemos de invitarle a Jesús que venga y suba a nuestra barca. Porque yo no sé cuál es la posición tuya hoy en día. Yo no sé cuál es tu posición ahora mismo. Yo no sé si tienes problemas, yo no sé si tienes situaciones, yo no sé cuál es la situación que estás viviendo. Yo no sé la situación que estás viviendo. Quizás ahora mismo. Dice que los discípulos estaban asustados. Yo no sé si hoy en día nosotros estamos asustados. Yo no sé si nosotros hoy en día estamos asustados, si tenemos problemas o si nosotros tenemos situaciones que nos agobian. Quizás estamos sufriendo, quizás tenemos una dolencia, quizás tenemos un dolor, quizás tenemos una enfermedad. No sé por lo que estamos pasando. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé por lo que ustedes están pasando. Los discípulos estaban pasando una necesidad. Los discípulos estaban y temían de morir. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo la tormenta. Ellos estaban caminando, ellos estaban navegando, dice que en vientos contrarios. Para ellos yo me imagino que ellos las esperanzas de ellos se estaba perdiendo. Porque enfrentarse a una tempestad, a un mar embravecido y navegando vientos contrarios, sin saber a dónde vas, sin saber el rumbo que vas a tomar, porque el viento te iba a llevar a cualquier lugar. Dice que viene Jesús y ellos lo reciben con gusto. Le reciben en la barca, a la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El Señor nos va a ayudar a cruzar al otro lado, si Él se sube a la barca, si nosotros le invitamos a subir a la barca. Por eso les decía, ¿cuál es la barca que tú estás ahora mismo? ¿Es tu casa? ¿Es tu familia? ¿Son tus hijos? ¿Es tu trabajo? ¿Tus amigos? ¿Tus conocidos? ¿Cuál es la barca? La barca quizás pueda ser mi casa, mi familia, mi hogar, mi esposa, mis hijos. Si nosotros hacemos esa invitación, que Jesús suba a la barca, nosotros vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar a cumplir el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Vamos a llegar a cumplir el propósito con lo que Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Vamos a llegar a cumplir el propósito con el cual Él nos ha llamado. Si nosotros no hacemos la invitación, a que Jesús suba a la barca, nada va a pasar, nada va a suceder. Como estaba diciendo, nosotros tenemos la decisión. Nosotros tenemos que tomar decisiones hoy en día muy importantes para el futuro nuestro, el de mañana. Que si nosotros no tomamos las decisiones correctas, que si nosotros no tomamos las decisiones que corresponden a nosotros como creyentes, tomarlas, ¿para qué? Para que nuestro futuro sea un futuro bueno. Porque hoy en día las decisiones, como les decía, las decisiones que nosotros tomamos, ya sea una decisión, puede ser en el estudio, puede ser en el colegio, puede ser en el trabajo, todas las decisiones que nosotros tomamos hoy en día tendrían que estar basadas en algo.
Y más aún si están basadas en la palabra de Dios, porque nosotros caminamos en entorno a la palabra de Dios. Así como los discípulos estaban navegando como en vientos contrarios, cuando vieron a Jesús, dice que ellos lo recibieron a Jesús en la barca con gozo, les dio gusto recibir a Jesús en la barca, y enseguida llegaron al lugar a donde tenían que llegar. Quizás ellos no lo veían, ellos estaban cerca. Quizás ellos no lo notaron, porque como les decía, la visión en la noche no es tan extensa. Quizás estaban ahí mismo, quizás estaban dando vueltas. Quizás estaban ahí mismo, pero no veían que ya iban a llegar. Pero llega Jesús, llega la luz, dice que enseguida llegaron al lugar. Ellos lo recibieron con gusto. ¿Cuántos de nosotros recibimos al Señor en nuestra vida con gusto? Todos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llega a nuestra vida hay un cambio, hay una transformación. Nuestra vida pasada, se podría decir de esta manera, cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón, empieza nuestro cambio. Cosas que nosotros solíamos hacer, así de la nada, como que no lo volvemos a hacer. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llega a nuestro corazón hay un cambio, hay una transformación, hay algo que empieza a suceder, hay algo que empieza a cambiar el entorno en el que estamos. Y todo eso lo puede hacer el Señor. Todos podemos, como les decía, todos podemos sufrir humillaciones, quizás todos podemos estar pasando problemas, circunstancias, pero que hay algo que no nos debemos de olvidar. Que Jesús, mientras nosotros como ya hemos recibido al Señor, Jesús está en medio de los problemas también. Juntamente con nosotros, muchas de las veces suceden cosas que quizás nosotros no entendemos. Suceden cosas o vienen cosas a nuestra vida con un propósito. Porque muchas de las veces las tormentas se levantan de la nada. Muchas de las veces las tormentas que se pueden levantar en nuestra vida diaria se puede levantar de la nada. Algunas vienen con un propósito. Y algunas de las veces nosotros mismos nos creamos una tormenta. Hay 3 tipos de tormentas: la que se levanta de la nada, la que Jesús trae con un propósito, y la siguiente es la que nosotros mismos nos creamos. Porque nosotros también podemos crear problemas en nuestra casa. ¿A qué? Al no hacer de pronto, al no ser obediente a la palabra. Si Dios me está diciendo que haga algo y no lo hago, van a venir consecuencias. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creándome una tormenta. Muchas de las veces se crean tormentas de la nada. Tú de la nada empiezas a recibir ataques, de la nada empiezas a recibir ataques en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estás, empieza a surgir algo, crea problemas. Y si nosotros no confiamos en el Señor, no le pedimos al Señor, eso va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Así como como la barca de los discípulos estaba que ya se hundía, así muchas de las veces nosotros nos sentimos. Muchas de las veces nosotros nos sentimos de esa manera. Otras veces el Señor trae tempestades, por así decirlo, a nuestra vida con un propósito, con un mensaje. ¿Para qué? Para que nosotros confiemos, para crear un grado de fe en nosotros que quizás nos hace falta. Muchas de las veces puede venir un problema o quizás puede venir una enfermedad, y a través de la enfermedad Dios se puede glorificar. A través de la enfermedad nosotros podemos, o nuestra fe puede crecer mucho más. A través de las pruebas, por ponerlo así, a través de las pruebas o situaciones que el Señor trae a nuestra vida, nosotros somos fortalecidos. A través de las situaciones que muchas de las veces acontecen a nuestra vida, nosotros somos más fuertes. ¿Por qué? Porque ya nosotros dependemos de Dios. Nosotros ya no estamos solos. Quizás anteriormente enfrentábamos problemas o situaciones solos. No teníamos a Jesús. Estábamos prácticamente solos. Pero más sin embargo, hoy en día nosotros tenemos a Jesús. Tenemos al que gobierna nuestra vida. Tenemos al que está en la barca con nosotros, que se llama Jesús.
Y Él es el que nos ayuda. ¿Por qué? Porque ya nosotros no estamos solos. Claro que van a venir circunstancias, claro que van a venir problemas, los problemas van a estar ahí, las situaciones van a estar ahí, pero ahora ya no estamos solos. El Señor ya nos está confirmando, ya nos está diciendo: tú no estás solo, yo estoy contigo. Así como les hizo la confirmación a ellos, les dijo: pasemos al otro lado. Estaba hablando y diciendo: yo voy a estar contigo en este proceso, yo voy a estar contigo en el proceso que estás ahora. Y ese es lo que el Señor nos está diciendo hoy en día: yo estoy contigo, yo voy a estar contigo. No estar solo en medio de este problema, no estar solo en medio de esta angustia, no estar solo en medio de lo que estás pasando. Yo estoy contigo y vas a llegar al otro lado. Vas a cruzar al otro lado, vas a avanzar, no vas a estancarte, vas a avanzar, vas a continuar. Por eso, como les decía, yo no sé cuál es la posición que nosotros tenemos hoy en día. No sé si tenemos problemas, no sé si tenemos circunstancias que nos agobian, que quizás nos están robando el sueño, que quizás no podemos dormir por la preocupación, por el problema que quizás lo que tenemos, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela o donde quiera. Pero déjame decirte una cosa: Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros, Jesús está en mi barca. Amén. Muchas de las veces, o cuántos de nosotros nos hemos sentido que caminamos en vientos contrarios, como que estoy tratando de hacer todo bien y todo me sale mal. Muchas de las veces nosotros hemos sentido que nosotros como que estamos avanzando 2 pasos hacia adelante y damos 3 para atrás. Yo me he sentido en algunas ocasiones de esa manera, como que yo quiero avanzar, pero más sin embargo hay algo que no me permite avanzar. Que yo quiero llegar a cumplir algo, pero de pronto pasa algo, X cosa, y no puedo llegar o no puedo cumplir lo que yo tenía previsto. Muchas de las veces todo ese tipo de circunstancias, lo que pasa, lo que acontece, eso nos ayuda a entender una cosa: de que Dios tiene un propósito con eso. ¿De qué? De que muchas de las veces nosotros estamos pasando quizás por un problema económico, por una situación económica que no es la mejor, por así decirlo. Pero en ese momento Dios nos está enseñando a confiar en Él. Dios nos está enseñando a que nosotros confiemos y dependamos de Él al 100%. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos o confiamos demasiada, o quizás en nuestra mentalidad, confiamos mucho quizás en nuestra capacidad que nosotros tenemos, que Dios mismo nos ha dado, o quizás confiamos mucho en nuestro intelecto, o quizás confiamos mucho en nuestras capacidades, o quizás nosotros estamos confiando mucho más allá de la cuenta en nosotros mismos y estamos quizás colocando a Dios en un segundo lugar. O quizás estamos colocando a Dios en un segundo plano y no donde Él debería de estar. Y muchas de las veces nosotros nos pegamos como por así decirlo, como un estallón contra la pared. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer cosas en nuestra fuerza. La palabra de Dios dice que no es con nuestra fuerza, sino que es con su Santo Espíritu. No es en la fuerza que nosotros vamos a llegar a cruzar al otro lado. No es en nuestra fuerza. Va a requerir un esfuerzo nuestro, sí, pero no es nosotros lo que vamos a hacer. Es Dios que nos va a ayudar a llegar al otro lado, porque si fuéramos nosotros no lo vamos a lograr. Nosotros mismos en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento no lo vamos a llegar a hacer. Pero más sin embargo, si nosotros confiamos en Dios, confiamos en Jesús, que Él está en mi barca, yo voy a llegar al otro lado. Voy a llegar a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Voy a llegar a cumplir el propósito de Dios en la vida de mi familia, en la vida de mi casa y mi descendencia.
¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a cruzar al otro lado, donde nosotros quizás vamos a obtener la paz, vamos a obtener la tranquilidad. Por eso, como yo les decía antes, cuando Jesús se acostó a dormir, es porque Él tenía paz. Él sabía lo que iba a suceder, Él sabía lo que estaba pasando, Él se había dado cuenta de la tormenta, pero Él a los discípulos les dejó para ver cómo ellos reaccionaban, cómo ellos iban a tomar, cómo ellos iban a ver esa tormenta. Él estaba tranquilo, Él estaba acostado. Pongámoslo así, de esta manera. Las embarcaciones en aquel tiempo no son como las de hoy en día. Hoy en día las embarcaciones, muchas de ellas son de lujo, que es como una casa en el agua. Las embarcaciones de ese día, de aquel tiempo, no eran las mismas que hoy en día quizás la conocemos. Era simplemente una madera tallada a mano, a donde la gente se sentaba, nada más. No tenía un techo, no tenía algo que les protegía, no tenía algo con lo que ellos podían estar cubiertos. Simplemente ellos estaban expuestos a todo lo que podía pasar durante la tormenta. Había viento. El viento dice que empezó a mover y empezaron a crearse como unas olas tan grandes que ya la barca se estaba hundiendo. Entonces, ¿quién va a dormir en una barca que no era muy grande? En una barca, ¿a quién se le ocurre acostarse a dormir y relajar tranquilamente en una barca donde no está, como por así decirlo, adecuada para sobrellevar una tormenta? Sino a Jesús. ¿Por qué? Porque Él tenía confianza en su Padre. Él sabía que Él iba a llegar al otro lado. Y Él se fue, se acostó y durmió y descansó. Mas sin embargo, los apóstoles, los discípulos estaban asustados. Ellos estaban nerviosos. ¿Qué es lo que iba a pasar con ellos? ¿Qué es lo que iba a pasar con cada uno de ellos? Entonces nosotros vemos que como Jesús los hizo llegar al otro lado, como Jesús los ayudó a que ellos culminen lo que ellos habían empezado, porque la meta de ellos era llegar al otro lado, llegar y cumplir el propósito y llegar a la otra ribera a donde ellos tenían que llegar. Entonces, como les decía, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es la situación que estás viviendo hoy en día, no sé si tienes alguna situación económica o si tienes alguna enfermedad o estás pasando por un momento difícil, pero una cosa yo sí sé, que hay alguien, precisamente aquí, hay alguien que nos va a ayudar a salir de todo eso. Hay alguien que quiere subirse a nuestra barca, que quiere subirse a tu barca, que quiere subirse a mi barca y ayudarnos a llegar al otro lado. Amén. Vamos a ponernos de pie. Primeramente vamos a orar por aquellos que están aquí por primera vez, que no han recibido al Señor en su corazón. Y seguido de eso vamos a celebrar la Santa Cena. Si usted no lo tiene, levante su mano y un mujer los va a hacer llegar. Pero primero vamos a orar por aquellos que no han recibido al Señor. Y vamos a orar. Es una oración muy importante porque de esto dependen muchas cosas. De esto depende el cambio. De esto depende de lo que vaya a pasar de aquí en adelante. Si tú eres uno de ellos que no has recibido al Señor en tu corazón, te hago la invitación que lo hagas. No te va a costar nada, simplemente es una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Repite conmigo después de: Señor, te damos las gracias y te pedimos que nos perdones, bendito Dios, porque he reconocido, bendito Dios, Señor, que soy pecador. Y asimismo te pido, Padre de la gloria,
que limpies mis pecados con la sangre del Cordero Santo. Y asimismo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy las gracias por permitirme ser parte de tu familia, ser parte de tu casa. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Amén. Ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Dice que la noche antes de que Jesús fuese entregado, Él estaba con los discípulos, con los discípulos, ellos estaban comiendo, ellos estaban en la cena. Y la noche antes de que Jesús fuera entregado, dice que Él tomó el pan, lo partió, lo bendijo y le pasó a los discípulos diciendo: haced esto en memoria de mí. ¿Pueden comer? Asimismo dice que seguida de ello, Él tomó la copa y les dijo: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Esta es la sangre del nuevo pacto. Él estaba diciendo que ya no vivimos en el pacto anterior, en el pacto de la ley de Moisés, sino que vivimos en el pacto nuevo, en el pacto de la gracia. Él tomó la copa, dijo y lo repartió a todos los discípulos diciendo: haced esto en memoria de mí, conmemorando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomarlo. Amén.